tenían un olor, una capacidad olfativa tan extraordinaria que podían mediante el olfato descubrir los turbios negocios del gobierno, incluyendo las mordidas, entre paréntesis. Total, el rey la canceló. Así pues, venimos en procesos de degeneración. Los hombres de la Lemuria podían hablar en el orto purísimo de la divina lengua que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Entonces, con ese lenguaje se podía hablar a los elementales del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, y los lemures tenían poder sobre los elementos. ¿Hoy qué? En nuestra torre de Babel solamente hablamos en lenguas que ya no tienen ese poder. Hemos involucionado, los poderes que otrora tenía la humanidad se perdieron. Actualmente ahí se suceden a nuestro alrededor miles de fenómenos físicos, ya no hablo psíquicos, sino físicos, y que la humanidad no es capaz de percibir. Con la conciencia dormida, el humanoide solamente percibe 1/millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a su alrededor. Óiganlo bien, 1/millonésima parte de fenómenos físicos es lo que alcanza a percibir la conciencia del humanoide. Hay multitud de fenómenos físicos que a nuestro alrededor suceden y que no son percibidos ni por los mejores científicos de las facultades. Entonces lo que hay ahora es involución, degeneración, de la cual solamente es posible salir mediante la transmutación sexual y la disolución del ego animal. Esa es mi respuesta. A ver, hermano. Como máquina, me pregunto y yo me contesto. Me he preguntado muchas veces sobre el eslabón perdido que tantos hombres de ciencia han buscado en el Yeti, el Tíbet, etc. Hace poco me contesté que el eslabón es el sol interno que debemos despertar en Dios y el perdido son cada uno de nosotros. Quiero que ustedes... Mira, voy a decirte una tremenda verdad. Existe por ahí entre las inquietudes intelectuales del mundo el famoso problema aquel del hombre y del mono. Algunos sostienen que el hombre viene del chango, otros que el chango viene del hombre. ¿De cuándo se agita la opinión pública con el mismo problema y luego duerme nuevamente miles de años? Es por oleada. Hay épocas en que la gente le entra la fiebre por ahí. Vuelven a la misma cosa, a saber quién viene de quién. ¿Y cuál es el eslabón que une al hombre con el chango, con el mono? El famoso eslabón perdido. Repito, algunos piensan que el hombre viene del mono, otros que es al revés, que es el mono el que viene del hombre. Al fin nadie sabe quién viene de quién. Mas la cruda realidad de los hechos es que en la época de la Lemuria, sobre todo a fines, en la época dijéramos post-lemúrica, algunos animales intelectuales se cruzaron con ciertas bestias de la naturaleza, ciertos elementos masculinos, se cruzaron con bestias femeninas, y de ahí resultó cierto tipo de monos, simios. Después, cuando la Atlántida se sumergió entre el fondo del océano, quedaron aisladas en algunas regiones de la Tierra ciertas mujeres, que a su vez también se cruzaron con bestias masculinas. Y ya desde ahí resultó otro tipo de changos, de monos, simios, orangutanes, etc. De manera que la cruda realidad es que esa clase de simios, los monos... Conferencia dictada en Tercera Cámara el día 20 de abril de 1977 por el venerable maestro Samael Aún Beor. Vamos a comenzar nuestra plática de esta noche.
Espero que todos los hermanos pongan el máximo de atención. Siéntate aquí. Siéntate. Bien, hermanos. En todo caso, es necesario irnos conociendo cada vez más a sí mismos, si es que en verdad queremos llegar a la autorrealización íntima del ser. Obviamente, necesitamos trabajar, como ya lo he dicho en mis pasadas cátedras, con el elemento fuego. El fuego en sí es una sustancia que ha escapado a todos los análisis químicos. Dicen los científicos que es el producto de la combustión, lo cual es absolutamente falso. Nadie sabe cuál es la naturaleza del fuego. Sabemos, por ejemplo, que en la atmósfera existe el oxígeno y el nitrógeno. No ignoramos que en el agua está el HO2, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. Tampoco podemos ignorar que en la Tierra está el carbono. Pero, ¿cuál es en realidad la fórmula del elemento fuego? Cualquier hombre de ciencia nos hablaría del HO2, de los átomos de oxígeno y que uno de hidrógeno, que para formar agua. Pero hagamos el ensayo con el HO2. Y tratemos de unir el átomo de los átomos de oxígeno e hidrógeno, tal como está en la fórmula, en un laboratorio, a ver si es cierto que resulta agua. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque falta algo. ¿Qué? El elemento fuego. Entonces la fórmula del HO2 está incompleta. Eso es obvio. Así que el fuego escapa a todo. Una simple llama de estas que tenemos ahí, una veladora, sería suficiente como para que incendiáramos el mundo y ella permanecería impasible, ni aumentaría un átomo más ni un átomo menos. De cualquier veladora de estas sacamos otra veladora y otra y otra y otra y quemamos un depósito de gasolina, hacemos explotar un depósito de dinamita y sigue el fuego y quemamos el mundo. Y la veladora sigue igual, impávida, como si nada hubiera sucedido. ¿Qué clase de sustancia es esa? Que se burla de los químicos y que hace tantos prodigios. Sin embargo, permanece la misma, impasible. Realmente que la sustancia del fuego es divina. Ahora, a nosotros, como les decía a ustedes en pasada plática, solamente nos interesa la parte oculta del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego, que es lo divinal. Es eso que vemos ahí en la cruz, ese INRI, Ignis Natura Renovatur Integral. El fuego renueva incesantemente la naturaleza.
Así que la liberación del ser humano no es posible fuera del fuego. Solo trabajando con el fuego podríamos nosotros conseguir la liberación final. Los mundos, por ejemplo, no son sino granulaciones del Fuad. Eso es obvio. La doctrina que nosotros enseñamos es la doctrina del fuego. Los libros que hemos escrito han sido con carbones encendidos. Y entre el crepitar incesante de las llamas, hacemos llegar el conocimiento secreto a la humanidad. Bien sabemos que tras del fuego hay maravillas. Una vez a un elemental grandioso del fuego se le preguntó: ¿qué hay más allá del fuego? Respondió: eso es cosa que nosotros ignoramos. Dios es un fuego devorador, dice San Pablo. Y así es. En pasadas pláticas dijimos que habían dos unos: el incognoscible a Elohim y el cognoscible Elohim. A Elohim es la seidad incognoscible e inmanifestada. En cuanto a Elohim o Elohim, es el ejército de la palabra, el ejército de la voz. Es como la estrella solar, como el sol espiritual, sol sagrado absoluto, que sale de entre las entrañas del incognoscible. El ejército de la palabra emana pues del sol sagrado absoluto. Pero el sol sagrado del absoluto y el ejército de la palabra, que son uno, que ha salido de entre las entrañas vivas del incognoscible. El ejército de la palabra es fuego, es el Fuad pluralizado. Mas no debemos olvidar que la variedad es unidad. El ejército de la voz está constituido por todas esas millonadas de Dian Chuangs, creadores del universo. Y todos ellos son llamas de fuego ardiente. Pero vean ustedes qué grandioso es ese despliegue de Brahma, ese despliegue de la divinidad, ese despliegue del gran fuego universal. ¿Cómo de lo incognoscible emana el demiurgo arquitecto del universo, que es fuego? Ahora bien, todo ese ejército de la palabra, todo ese ejército de los Dian Chuangs, obviamente están numeralizados, clasificados en grupos, de acuerdo con las ideas cósmicas universales. Ellos son números vivientes, creando y volviendo nuevamente a crear.